Buenas noches de parte de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología y a la vez de la Sociedad Colombiana de Tumores Musculoesqueléticos y Enfermedades Metabólicas. En el día de hoy vamos a desarrollar un tema supremamente importante para todos los ortopedistas, que es cirugía reconstructiva en enfermedad metastásica ósea. Les voy a pedir el favor de que los saludos o las felicitaciones lo hagamos a través del chat y las preguntas exclusivamente por el ítem que está de preguntas y respuestas. En el día de hoy, el conferencista invitado es el doctor Luis Carlos Gómez Mier, que hace parte de esta sociedad. Es ortopedista oncólogo, el cual es médico y cirujano de la Universidad de Cartagena, cirujano ortopedista y traumatólogo de la Universidad Javeriana y fellow del Instituto Nacional de Cancerología cuando el programa era de la Javeriana. Él actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología y en CIOSAT. Luis Carlos, pues, gran amigo, una persona muy reconocida en el medio. La pantalla es tuya, Luis Carlos. Suerte. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Ortopedia por permitirme compartir esta experiencia de enfermedad metastásica con ustedes. Este es un caso, como muchos de los casos a los cuales nos llegan a nosotros, es un paciente de 52 años, tiene una caída desde su propia altura, coincide que es 31 de diciembre, la urgencia está llena, muchas veces no estamos pensando nosotros que está la fiesta, está la urgencia llena, y este paciente debuta con esta fractura. Este paciente se programa 2 días después y se le realiza una osteosíntesis. Ustedes pueden ver en las flechas donde está señalado que se observa una lesión lítica, una destrucción del hueso, tanto en la placa anteroposterior como en la lateral, y pues se le hace una osteosíntesis con una placa. Bueno, entonces, el paciente 3 meses después llega a una urgencia con un aumento de volumen, como ustedes pueden observar, en su rodilla. Ahí está la cicatriz del manejo. Y las radiografías de ese momento evidentemente muestran un aumento de volumen y una destrucción de toda la zona metafisiaria del fémur. Ustedes observan en la lateral como hay una gran masa de tejidos blandos que se extiende a la parte posterior. Este paciente se le hace una resonancia magnética y en la resonancia ustedes también pueden observar el gran volumen tumoral. Es una masa que tiene un componente mixto, también tiene componente quístico y un componente sólido. Y pues les muestro en una flecha que por fortuna para ese paciente en ese momento el paquete vascular se encontraba separado de la lesión, que fue en el año 2018. El reporte de esta patología desafortunadamente fue un sarcoma de células gigantes. En la diapositiva se observa una señalización del tumor de unas células gigantes, pero evidentemente es una lesión maligna sarcomatosa. Este es otro caso. Esta es una mujer de 74 años. También presenta una caída desde su propia altura. Ustedes observan el trazo de fractura, es un trazo de fractura transverso, una fractura de baja energía. Y la paciente se le hace un manejo con un clavo intramedular retrógrado. Ya incluso ustedes pueden ver en el sitio donde está la fractura que se observan unas lesiones con osificación a ese nivel. Este paciente se le hace una patología con el tiempo y el reporte es un osteosarcoma convencional de alto grado, que no es lo usual, pues digamos que el osteosarcoma puede tener 2 picos, uno en la adolescencia y uno en adultos mayores, y este paciente casualmente de 74 años, el diagnóstico histopatológico es un osteosarcoma convencional de alto grado. Esta paciente, como le colocaron un clavo retrógrado, el clavo logró perforar la fosita digital, como ustedes pueden observar, tanto en la radiografía como en la tomografía y en la resonancia, todo el compromiso del fémur proximal, y el manejo definitivo de esta paciente incluyó una cirugía ablativa, una hemipelvectomía externa, como ustedes pueden ver en la diapositiva. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó en estos 2 casos? Entonces, interpretando, definitivamente hizo una falta del interrogatorio, porque los 2 pacientes tenían sintomatología de dolor previo a la fractura. Todos tenían 2 o 3 meses, venían quejándose de dolor en la extremidad.
Y el otro error que se asumió es que los pacientes tenían una enfermedad metastásica, posiblemente mucho más con el último, que era una paciente mayor de 70 años. Se asumió que el paciente tenía una enfermedad metastásica. Pues lo primero que tengo para decir es que la fractura patológica definitivamente no es un diagnóstico. La fractura patológica es una manifestación clínica. Y la pregunta que nos hacemos entonces es, ¿cuándo tenemos un diagnóstico? La respuesta es, tenemos un diagnóstico cuando tenemos un antecedente conocido de un tumor maligno que se encuentra en progresión con imágenes óseas compatibles de enfermedad metastásica. Y el otro ítem es cuando tenemos una confirmación histológica de que tenemos una enfermedad metastásica ósea. Esto lo vamos a analizar con un poco más de detalle. Por ejemplo, el antecedente con un tumor maligno en progresión con imágenes compatibles. Un paciente que tiene un cáncer de próstata de vieja data en progresión, que sabemos que está progresando, y tenemos una gamografía ósea, como la que observamos en la diapositiva, que tiene una enfermedad poliostótica, pues obviamente ya tenemos un diagnóstico de una enfermedad ósea poliostótica. Eso también lo podemos evidenciar en unas radiografías. Por ejemplo, en estas radiografías que ustedes ven que están en la parte central, vemos que el paciente tiene lesión en el ilíaco, tiene una lesión lítica en el fémur y tiene lesión también en la rama del isquio. Con esto podemos decir el paciente, evidentemente, si este paciente tiene un cáncer de seno, podemos evidentemente decir que este paciente tiene una enfermedad metastásica. Y la resonancia magnética nos puede ayudar a tipificar un poco más la lesión y un poco más de la extensión endomedular. Y definitivamente, el otro ítem que le decía es cuando tenemos una confirmación histológica de una enfermedad metastásica ósea. A lo que nos lleva a la siguiente pregunta, y es, ¿cuándo está indicada realizar una biopsia ósea en enfermedad metastásica ósea? Lo primero, cuando tenemos que descartar un segundo primario. Y el ejemplo típico es un paciente, por ejemplo, este paciente, tenía un paciente con un antecedente de un cáncer hace 18 años. El paciente se manejó con una mastectomía, se hizo quimioterapia, recibió tamoxifeno y tenía un seguimiento durante 9 años. Y ese año llega con una enfermedad metastásica poliostótica. Con el antecedente hace 18 años y estando este paciente en controles en que en teoría estaba todo bien, es necesario hacerle una biopsia. Y las razones son, primero, puede tratarse de un tumor diferente al cáncer de seno. A medida que envejecemos, podemos tener un cáncer diferente al cáncer de seno y el tratamiento es completamente diferente. Entonces se justifica hacer una biopsia. Y ahora, en caso de que sí se trate de verdaderamente un cáncer de seno, la biología puede cambiar. Puede ser hormono negativo o hormono positivo, o uno necesita hacerle algunos tipos de marcadores para definir el oncólogo la quimioterapia específica. Entonces, en estos pacientes se justifica hacer una biopsia ósea. El otro ejemplo, vuelvo a colocar el caso del paciente de 74 años con una fractura patológica. Si el paciente nos llega a una urgencia con una fractura patológica, y como les decía anteriormente que no es un diagnóstico, este paciente hay que hacerle una biopsia ósea. Eso es lo que tenemos que hacer. No hay que correr a este paciente a hacerle una osteosíntesis, no hay que correr a hacerle una placa. Hay que esperar un poco, tomarse el tiempo, hacerle una biopsia, dejar al paciente esperando el reporte de patología y cuando tengamos un diagnóstico, si nos confirman una enfermedad metastásica, obviamente ahí sí tenemos un diagnóstico y podemos proceder al tratamiento. Entonces, recalco, fracturas patológicas que no tengan un diagnóstico histopatológico de un tumor primario, que el paciente no tenga ningún antecedente, hay que hacerle una biopsia al paciente. Otro de los ítems es, por ejemplo, en un paciente que tiene un cáncer conocido, en este caso el ejemplo de la diapositiva es un cáncer renal, paciente con términos de evolución de un cáncer renal, y durante los seguimientos vemos que tiene una metástasis única o una lesión sospechosa, una lesión metastásica única. Ese paciente requiere definitivamente una biopsia y eso puede ser con un cáncer de seno, con un cáncer de tiroides. Si vemos un paciente con una lesión única captante gamagráficamente, ese paciente requiere una biopsia para una confirmación histológica porque puede tratarse de una cosa completamente diferente o de un tumor primario también. Y también, además, en pacientes que tengan una enfermedad metastásica de origen desconocido. Este es un paciente casualmente que me llegó la semana pasada, en el cual oncología clínica tiene un paciente con adenopatías retroperitoneales, con progresión a nivel de hígado, pero sin un diagnóstico histopatológico. Y la razón por la cual lo mandan es si hay una posibilidad de hacerle una biopsia ósea. Y como ustedes ven señalizado en el artículo,
Si el sitio es más accesible el hueso que el del hígado, por ejemplo, o de un ganglio retroperitoneal, es una indicación para que nosotros podamos hacer una biopsia, ya sea percutánea o ya sea abierta del hueso, y podamos confirmar el diagnóstico. Ahora, ya hablando en cuanto al manejo de la enfermedad metastásica, el manejo de la enfermedad metastásica son dos grandes ítems, son el manejo no quirúrgico y el manejo quirúrgico. El manejo no quirúrgico puede incluir el manejo de radioterapia, el manejo con hormonas, como por ejemplo en el cáncer de próstata o en el cáncer de seno, la quimioterapia, el uso de radiofrecuencia, el uso de radioablación, de crioablación, perdón, y el uso de antirresortivo, llámese bifosfonato o llámese denosumab. En esto no me voy a extender porque la idea es que hablemos un poco del manejo quirúrgico. No voy a tocar estos temas porque eso, pues obviamente, puede ser de una patología completamente, da para un tema diferente. En cuanto al manejo quirúrgico, estas son nuestras herramientas de trabajo. Como ustedes pueden ver, todo lo podemos llegar a utilizar y podemos ser incluso ingeniosos en qué vamos a utilizar. Todos los clavos, todas las posibilidades de placas, los reemplazos articulares, las prótesis tumorales o endoprótesis. Y puse en el centro el cemento óseo, que definitivamente es uno el arma principal con el que nos ayuda a hacer el manejo, y podemos definitivamente mezclar osteosíntesis con clavos, con todo, pero en el centro, por eso coloco el cemento, porque es quizá de las cosas más importantes que nos sirve para el tratamiento de la enfermedad metastásica ósea. Ya hablando en cuanto al principio de tratamiento quirúrgico, lo principal es el tiempo de recuperación de la cirugía no debe ser mayor que la sobrevida. Y eso es importante porque estos pacientes usualmente no se les puede colocar injerto. No podemos crear un paciente que tiene una sobrevida de 6 meses, le coloquemos un halo injerto y estamos esperando que el halo injerto se integre a los 9 meses o al año, por ejemplo. Eso, solo por poner un ejemplo. Entonces no podemos hacer una cirugía cuya recuperación termine siendo más que la sobrevida del paciente. La osteosíntesis debe aportar una estabilidad con un soporte inmediato. Al paciente hay que darle funcionalidad. Si uno lo va a operar, la idea es que el paciente ojalá pueda apoyar inmediatamente, ojalá pueda caminar inmediatamente y ojalá pueda valerse por sí mismo de manera inmediata. Entonces, ese es uno de los objetivos del principio del tratamiento quirúrgico de la enfermedad metastásica. Como los tumores vienen en progresión, uno debe idealmente proteger todo el hueso que se está operando. Por eso todas las áreas del hueso débil deben incluirse dentro de la reconstrucción, y definitivamente, por último, la radioterapia debe utilizarse en el manejo de la enfermedad metastásica una vez se ha hecho el manejo quirúrgico, para evitar obviamente la falla del material. Ahora, cuando tenemos el tratamiento quirúrgico de la enfermedad metastásica hay 3 escenarios. Los 3 escenarios son: 1, tratamiento profiláctico de las lesiones que se consideran en alto riesgo de fractura patológica y que el dolor es definitivamente intratable. 2, como tratamiento de una fractura patológica instaurada. Y 3, como tratamiento de una lesión metastásica única con intención curativa, en cuyo caso se llama metastasectomía. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos ítems. 1, como tratamiento profiláctico de lesiones en las cuales se consideran en alto riesgo de fractura. Este es un caso. Ustedes ven la radiografía, se ve una lesión lítica en la diáfisis distal del fémur, y en la otra se ve una lesión lítica en la zona metafisiaria del fémur. La pregunta sería, ¿qué hacemos en estos casos? ¿Esperamos? ¿Hacemos un manejo médico con bifosfonato, con radioterapia, o definitivamente llevamos al paciente a un procedimiento quirúrgico? Para esto hay que evaluar qué riesgo tiene nuestro paciente de hacer una fractura. Y para eso hay varias escalas. Esta es una de las escalas que más se utilizan. Es la escala de Needles, en el cual se utilizan 4 variables. Y ustedes pueden ver, se tiene en cuenta el sitio, si es miembro superior, si es miembro inferior, si es zona intertrocantérica, si el paciente tiene dolor, y aquí es importante saber si el paciente tiene dolor funcional, lo vamos a ver un poquito más explicado más adelante. Si la lesión es blástica, si la lesión es una lesión mixta o si la lesión es una lesión lítica, y el tamaño de la lesión. Si la lesión es mayor de 2/3 partes del diámetro de la cortical, es importante porque tiene mayor riesgo de fractura. Todo esto
nos da una puntuación, y si definitivamente la puntuación es mayor de 9, se recomienda la estabilización profiláctica porque el riesgo de fractura, en este caso, está por encima del 30%. Sin embargo, de pronto a mí no me interesa que ustedes se aprendan esta escala, porque pues, nosotros la manejamos todos los días, pero pues las escalas se le olvidan a uno. Lo más importante de la escala es, lo primero, clínicamente es el dolor funcional. ¿Pero qué es el dolor funcional? El dolor funcional es aquel que se incrementa cuando el paciente se coloca de pie. Es el paciente que sentado no le duele mucho, pero cuando intenta pararse al baño o cuando comienza a dar un paso, siente un dolor en incremento. Eso es uno de los signos más importantes de inminencia de una fractura. Eso quiere decir que el hueso está haciendo microfracturas cuando el paciente coloca el soporte de su peso. Esto es uno de los signos más importantes y es de los signos que uno tiene que tener siempre en mente. Si uno tiene una gamografía, por ejemplo, incluso no tiene la radiografía, pero uno tiene un paciente que tiene un antecedente de un cáncer de seno, le llega una gamografía como la que ustedes están viendo ahí, que tiene una captación en fémur proximal, y el dolor tiene dolor funcional, hay que pensar que ese paciente está haciendo un riesgo inminente de fractura. Ahora, si uno tiene la opción de unas radiografías y ve una lesión lítica que compromete más del 50% del diámetro de la cortical, pues el paciente también tiene un riesgo inminente de fractura. Y si le suman el dolor, creo que no necesitamos una escala, ni hay que aprenderse una escala para saber que este paciente hay que hacerle definitivamente algún tipo de manejo. Y hay que tener importante en esto, porque el hecho de que uno de estos pacientes tenga la opción de hacerles el manejo quirúrgico antes de que se fracturen, es decir, evitar que este paciente llegue a una fractura para intervenirlo y se haga una osteosíntesis profiláctica, definitivamente al paciente le mejora la calidad de vida y definitivamente la sobrevida de estos pacientes. Y ustedes ven los estudios, ahí se los recomiendo, estos pacientes cuando se comparan profilácticamente versus cirugía, 30 días después de la cirugía la mortalidad y la morbilidad se disminuye evidentemente mucho. Entonces, la idea es, ojalá uno pudiera coger esta mayoría de los pacientes en etapa profiláctica y no cuando estén con una fractura ya instaurada. Estos son algunos ejemplos. Un paciente de 61 años, esto fue en el 2010, con una lesión lítica, ustedes observan, en el fémur, en la zona intertrocantérica, en la parte inferior del trocánter, está señalizada en la radiografía, en la lateral también lo podemos observar. Y este paciente, a pesar de que progresó, fíjense, se le colocó un clavo cefalomedular que logró mantener al paciente en una posición satisfactoria y estable, y el paciente no se fracturó y pudo seguir haciendo su vida pues, lo más normal posible. Ese es otro ejemplo, una mujer de 46 años, una mujer con un antecedente también de un cáncer de seno, el paciente con dolor en el muslo izquierdo, definitivamente muy funcional, un dolor funcional como les venía explicando, y el paciente ya venía con tratamiento de quimioterapia, venía con tratamientos con su ácido zoledrónico, y un año antes le hacen una osteosíntesis profiláctica. Esto es importante porque fíjense, este paciente le hicieron una osteosíntesis profiláctica con una placa que le duró un año, pero como les decía anteriormente, estos pacientes están en progresión y hay que estabilizar todo el hueso. El paciente progresó y les muestro en las radiografías cómo hay progresión por debajo de la placa y hay progresión en el fémur distal. Este paciente se le realizó, hubo necesidad de retirar los tornillos más distales de la placa y colocamos un clavo retrógrado protegiendo, ahí sí, definitivamente, toda la parte del fémur en su totalidad. Y fíjense que la placa también sirve porque la placa también logró proteger una zona en el cuello femoral que también se encontraba con una lesión lítica. Pero esto es para tener en cuenta porque fíjense que logró hacerse una osteosíntesis profiláctica, pero siempre hay que pensar que estos pacientes continúan en progresión. Y este es otro paciente con un antecedente, un cáncer broncogénico, un CA broncogénico, también con una lesión en toda la zona del trocánter mayor, y este paciente definitivamente se decidió colocar un clavo cefalomedular pensando en progresión, que protegió pues tanto la zona intertrocantérica como el fémur en su totalidad. En la gamografía se ve la captación. Esta es otra paciente, una paciente de 76 años. Esta paciente con un antecedente de un cáncer de seno
y también con su dolor en la cadera izquierda. El paciente venía en progresión con unos antecedentes de reemplazo articulares tanto en su cadera derecha como en su rodilla. Y si ustedes observan, el reemplazo de cadera derecha había hecho por una cosa traumática, por una cosa degenerativa, por artrosis, está completamente suelto por la progresión de la enfermedad metastásica. Su única extremidad para esta paciente era el miembro inferior izquierdo, y la lesión es una lesión obviamente grande, mayor del 50%, y de ahí la importancia de que este paciente hacerle una osteosíntesis profiláctica, no evitar que esta paciente se fracture. Imagínense la complicación si este paciente llega a fracturarse con todos estos antecedentes. Y a este paciente se le logró hacer un clavo cefalomedular y se obtuvo la oportunidad de continuar con ella con un manejo funcional. Y este paciente con un antecedente de un CA de próstata, un paciente de 65 años, y en tibia las metástasis usualmente se encuentran más en el centro del cuerpo, en columna, en pelvis, en fémures proximales. Este paciente es una lesión metastásica en tibia de un CA de próstata y logramos hacer una estabilización con un clavo. Llama la atención, por ejemplo, en este caso, que la lesión sea lítica. Hubo necesidad de que le tomáramos una biopsia ósea, el reporte no nos ha salido. Pero fíjense ustedes que hasta en este punto hay que pensar que si uno tiene una lesión que no le gusta mucho, porque en próstata las lesiones son más blásticas y uno ve una lesión lítica, pues sí, claro, hay que estabilizarlo. Y ustedes ven en la mamografía que el paciente ya tiene una enfermedad poliostótica y tiene un cáncer conocido. Pero este paciente también es importante tomarle una biopsia ósea, porque también podría ser un segundo primario, como les decía al inicio de la charla. Veamos el segundo punto. Cuando ya tenemos una fractura instaurada. Cuando tenemos una fractura instaurada, podemos tener una cantidad de posibilidades y una cantidad de eventos. Aquí les estoy mostrando todo lo que nos puede pasar y todo lo que nos puede presentar en un paciente con una fractura instaurada. Estas son todas nuestras posibilidades. Ahora, ¿cuáles son las metas del procedimiento quirúrgico? Lo que uno definitivamente quiere es que el paciente se le alivie el dolor o se le quite el dolor por definitivo. Que el paciente mantenga la función, ayudar a los cuidados de enfermedad. Muchas veces el paciente no va a caminar, pero por lo menos que el paciente se pueda voltear, que por lo menos se pueda sentar y que no tenga dolor. Y en gran medida también ayudar al control tumoral. ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta la biología del tumor. Hay que tener en cuenta qué tipo de tumor es. Hay que saber si el tumor es radioresistente. Hay que saber si el tumor es quimiosensible o no es quimiosensible. Hay que tener en cuenta el estado general del paciente. Y hay que tener en cuenta algo supremamente importante, es el pronóstico de vida. Por eso le pongo la diapositiva. Hay que tener un balance entre lo que nosotros queremos hacerle al paciente y el pronóstico de vida de este paciente. Ese es el gran balance que nos toca a nosotros manejar. Y definitivamente, de las cosas más importantes que hay que hacer es estimar el pronóstico de vida. ¿Y por qué razón? Porque también hay que tener en cuenta la parte de los recursos. Hay que tener en cuenta hacerle al paciente lo que necesite, lo mejor posible, y ojalá también tener en cuenta pues, la parte de costos y la parte de recursos, sobre todo en nuestro medio, donde uno no puede pues, invertir una cantidad de dinero en un paciente que de pronto va a vivir 1 o 2 meses. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta, y de hecho por eso es tan importante estimar el pronóstico de vida. Hay diferentes escalas para determinar el pronóstico de vida. Esta es una de las escalas que se utilizan en Estados Unidos, que lo que los va a dar es un estimado de cuánta sobrevida tiene. No me voy a extender mucho en esto, la pueden bajar incluso gratis por internet en uno de sus computadores. Pero ustedes fíjense que en la diapositiva muestra un paciente que tiene una sobrevida de 12 meses contra otro paciente que tiene una sobrevida menor de 1 mes. ¿Esto qué nos indica? Que en un paciente posiblemente sí vale la pena hacerle una cirugía muy grande, costosa, dispendiosa, y en el otro paciente posiblemente hay que hacer una cosa que no sea tan costosa. Entonces, fíjense la importancia de conocer el pronóstico de vida de estos pacientes. Ahora, ¿qué utilizamos nosotros en el servicio? En el Instituto Nacional de Cancerología, y se los recomiendo, nosotros utilizamos una aplicación que se llama un Optimodel. El Optimodel ustedes lo pueden descargar al celular. Es una aplicación que es completamente gratis. Y aquí le tengo un ejemplo. Esto incluso lo bajé de la pantalla de mi celular.
para que ustedes vean cómo funciona el OptiModel. Entonces, al uno abrir la aplicación, le va a preguntar, ¿dónde se encuentra su metástasis localizada? ¿Está en un hueso largo o está en la columna? Entonces, yo ahí les marqué que está en un hueso largo. La siguiente pantalla que le va a decir es qué tipo de tumor primario es. Para eso uno tiene que conocer, obviamente, la patología del paciente y conocerla muy bien. En este caso, por ejemplo, yo les puse, el paciente tiene un cáncer de seno y es triple negativo, pero yo hubiera podido poner cualquiera de los otros ítems, pero vamos a determinar, el paciente es triple negativo. Y le sale el siguiente pantallazo y le dice, bueno, este tumor tiene un comportamiento moderado. ¿Usted cómo lo va a catalogar? ¿Va a seguir como moderado, como dice la aplicación, o lo va a considerar favorable o lo va a considerar desfavorable? Y en este punto usted se tiene que apoyar, por ejemplo, del oncólogo clínico, porque muchas veces usted no sabe si el paciente está en un primer ciclo de quimioterapia, está en un segundo ciclo de quimioterapia, o le están poniendo, por ejemplo, inmunoterapia. Entonces, por eso es importante que usted tenga una absoluta comunicación con el oncólogo clínico. El siguiente pantallazo que le dice es, bueno, este paciente, ¿qué tan funcional es? ¿Está caminando? ¿No venía caminando? ¿El paciente está en cama? Y, por ejemplo, en este caso yo le expliqué que el paciente tenía un Karnofsky entre los 10 y el 70 puntos. Y el siguiente es, ¿tiene este paciente compromiso visceral? ¿Tiene este paciente compromiso cerebral? Y para esto usted tiene que conocer, el paciente tiene que conocer con TAC de tórax, TAC de abdomen, tiene que conocer si el paciente tiene una metástasis en hígado, si el paciente tiene una metástasis cerebral, porque esto le va a dar ayuda. Cuando usted tiene toda esta información, ya la aplicación le dice, mire, este paciente, por ejemplo, que fue el que yo le puse ahí, tiene una sobrevida estimada entre los 3 y los 6 meses. Y con base en eso, usted puede tomar una decisión de manejo de ese paciente. Incluso la aplicación le puede ayudar a usted a determinar si este paciente, qué tipo de manejo quirúrgico le sugiere. Pero ojo, también le dice la aplicación que esto es una recomendación, ni siquiera es una guía de manejo, es una recomendación y que definitivamente el manejo que usted le va a hacer al paciente debe ser determinado por el sitio donde esté, por el estado general del paciente. Por ejemplo, nosotros siempre lo hacemos en una junta médica en el cual invitamos al oncólogo, invitamos a todos para definitivamente saber qué vamos a hacer. Entonces, sí es una recomendación y se lo recomiendo porque definitivamente es una herramienta muy útil para determinar el pronóstico de vida del paciente y determinar qué le vamos a hacer a ese paciente o cuánto vamos a durar. Y esto para mostrarles que definitivamente hay que tener un contacto clínico directo con el oncólogo clínico, pero directo, porque todos los días estas son estudios de investigación que todos los días salen con manejos de inmunoterapia o manejos de medicamentos target o medicamentos biológicos para diferentes enfermedades tumorales. Yo recuerdo en la época en que yo me formé, el cáncer de pulmón, por ejemplo, cada vez que nos decían el paciente tiene un cáncer de pulmón y tiene una metástasis ósea, ese paciente no le damos una sobrevida mayor de 3 meses, el paciente estaba condenado a muerte. Ahora tenemos pacientes con cáncer de pulmón con sobrevidas de 2 y 3 años, porque obviamente hay que hacerle una mutación y todo, pero sabiendo si este paciente tiene una mutación y el paciente responde a una inmunoterapia, este paciente, por ejemplo, tiene una sobrevida a pesar de tener un cáncer de pulmón. Fíjense ustedes cómo las cosas pueden ir cambiando y uno tiene que estar enterado de esto. Vamos a mirar un poco algunos casos para que ustedes vean la utilidad. Este es un paciente de 70 años. Es un paciente con un antecedente de un cáncer de seno, un estadio 3A, con un dolor en la cadera derecha. Y el paciente, adicionalmente a su morbilidad por el cáncer, tiene una diabetes mellitus tipo 2 y está tratado con metformina. El paciente se encuentra en seguimiento con tamoxifeno. Ustedes ven, la lesión está en la zona supracetabular. Entonces, ahí se observa señalizada. Y observan la resonancia en el cual está prácticamente comprometido toda la zona supracetabular. Ustedes ven el edema en la resonancia, tanto en la proyección axial como en la proyección sagital. En la proyección coronal, perdón. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué le vamos a hacer a este paciente? ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? Se le puede hacer una artroplastia extendida de cadera, o le podemos hacer una resección de la cabeza femoral, un Gilson, o a este paciente podemos decidir no hacerle nada, sino hacerle manejo paliativo, radioterapia y analgésico, o eventualmente podemos a ese paciente hacerle un manejo intralesional, por ejemplo. Pero este paciente, el OptiModel nos da una sobrevida mayor de 6 meses.
Entonces ya tenemos que considerar que a este paciente hay que darle, ojalá, una reconstrucción lo más duradera posible. Y este paciente, ¿qué le hicimos? Ustedes observan en las radiografías, le hicimos un reemplazo total de cadera extendido. Hicimos un reemplazo, le colocamos un anillo de reconstrucción con tornillos largos y soportamos todo el defecto con cemento óseo, como ustedes lo pueden ver. Este es otro ejemplo. 56 años, mujer. Un paciente también con un antecedente de un cáncer de seno, un antecedente de una fractura de su cadera izquierda, una fractura subtrocantérica, un antecedente de un reemplazo de su cadera derecha, pero su cadera derecha, si ustedes ven el reemplazo, está prácticamente desaparecido también por su lesión tumoral. Y si vemos con detalle, y por eso se lo señalicé, prácticamente el fémur proximal está destruido por la metástasis. Tiene una lisis completa de la cabeza, el cuello y la zona intertrocantérica de ese fémur. Miren todo lo que se le ha hecho a este paciente. Tiene incluso una lesión metastásica en columna y tiene progresión hepática. Entonces, la pregunta es, ¿qué le vamos a hacer a este paciente? No le hacemos nada. Le vamos a hacer una resección de su fémur nada más. O definitivamente a este paciente le vamos a hacer una cirugía más grande. Sin embargo, a este paciente, con las escalas que le digo, que les contaba, y con la conversación con el oncólogo, se determinó que el paciente tenía una sobrevida estimada entre 3 y 6 meses, y que la mayor opción de este paciente, teniendo en cuenta que era la única extremidad que le iba a quedar, porque la otra extremidad, pues hay que pensar que tiene un reemplazo de cadera que en algún momento va a fallar, era hacerle una endoprótesis o una prótesis con un vástago largo. ¿Y por qué un vástago largo? Porque hay que proteger todas las áreas débiles que presenta el hueso. Y en este caso, fíjense ustedes que en el fémur distal tenía un defecto óseo. Si le hubiéramos hecho un vástago corto, seguramente hubiera hecho una fractura supracondiliar. Entonces, sí, hay un riesgo a veces muy grande con estos pacientes cuando uno les coloca cemento y le coloca un vástago tan grande. Incluso estos pacientes pueden hacer una embolía y morirse durante la cirugía, pero hay que protegerlos. Para esto uno puede utilizar ventanas óseas y puede utilizar técnicas para no colocar el cemento a presión, colocar el cemento de forma líquida, pero definitivamente hay que proteger todo el fémur, como hicimos en este caso con un vástago suficientemente largo. Este es otro ejemplo, una mujer de 42 años. Cambiamos el diagnóstico. Este paciente tiene un melanoma mamario, pues el melanoma puede presentarse en cualquier sitio del cuerpo. En este caso, el paciente tiene un melanoma mamario y con metástasis pulmonares, metástasis hepáticas. Aparte de eso, lesión en tiroides que también se biopsió y es compatible con melanoma, y con múltiples adenopatías mediastinales y múltiples adenopatías de más axilares. Con una paciente con un dolor 10/10. Si ustedes observan bien la imagen, el fémur no existe prácticamente. Ahí está la resonancia. Ustedes ven que tiene una gran masa tumoral en el fémur proximal, está completamente reabsorbido, está fracturado, y además en el fémur distal también tiene una lesión metastásica. Y ustedes observan que en la otra cadera también tiene una fractura. Entonces uno se pregunta, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Este paciente tiene una sobrevida menor de 3 meses, que fue de lo que hablamos. La escala dice que este paciente va a vivir menos de 3 meses, pero el paciente tiene un dolor que no está controlado, tiene una mala calidad de vida, tiene una limitación funcional importante. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos radioterapia? Resulta que este tipo de tumores son radioresistentes. La radioterapia no es la mejor opción para estos pacientes. Cuidados paliativos, el paciente viene con morfina, a pesar de los medicamentos, el dolor no se ha podido controlar. No hacerle nada a un paciente de estos. Que la otra opción, hagamos una resección amplia, pero ¿con qué lo reconstruimos? Le ponemos una endoprótesis en un paciente que va a tener una sobrevida menor de 3 meses, o le hacemos una resección solamente y lo dejamos en una cama, teniendo en cuenta que es una resección de todo el fémur proximal. Nosotros, esta fue una decisión que tomamos en junta médica, en el instituto, y decidimos hacerle una resección amplia de su fémur proximal y lo reconstruimos con un sistema que es un clavo intramedular, cefalomedular, y sobre él le armamos cemento óseo a manera de una endoprótesis. Entonces, fíjense que a veces toca ser ingeniosos en este caso,
porque este paciente logramos mejorarle la parte funcional, quitarle el dolor, lo dejamos con una cadera que, pues, artesanal, pero una cadera al fin y al cabo, y pues no utilizamos una cantidad de costos, pues, que se pueden utilizar, sobre todo en estas circunstancias, en otros pacientes. Entonces, este fue uno de los recursos que tenemos nosotros, siempre soportados por una junta médica. Este es otro paciente, un paciente de 44 años, con un CA de cervix en manejo paliativo luego de quimio y radioterapia. Ustedes pueden observar también la resonancia magnética, una gran lesión en el útero proximal, perdón, con una gran masa de tejido blando. De hecho, hasta tiene una adenopatía axilar muy grande. Y en este paciente lo que también decidimos hacer es hacer una resección amplia del fémur, del húmero proximal, porque estos pacientes la respuesta no es muy buena. Y con gran masa tumoral, pues tampoco responden muy bien. Entonces le hicimos una resección amplia, con bordes limpios del húmero proximal, y también de la misma manera, para no aumentar los costos de la cirugía, hicimos un espaciador, nosotros le llamamos coloquialmente colombina, con un clavo de húmero y una colocación de cemento óseo, y este paciente logramos mejorarle dolor y darle calidad de vida. En algunos pacientes, por ejemplo, como este, que también es un cáncer de próstata, una fractura diaficiaria, pues uno puede utilizar sencillamente un clavo intramedular, algunos utilizan cemento óseo, eventualmente se puede utilizar una placa de osteosíntesis también con cemento óseo, que esto también les da una bastante rigidez, pero es una opción también, como ustedes pueden ver acá. Veamos este otro ejemplo, una mujer de 62 años. Esta es una mujer que tiene un cáncer de seno en ambos senos. No se sabía si era sincrónico o definitivamente son tumores diferentes o una enfermedad metastásica. Con artritis reumatoide, esta paciente, incluso con metástasis cerebrales, como ustedes lo ven ahí interrogadas, pero con metástasis cerebrales, sin embargo, esta paciente iba a la consulta externa acompañada, pero una paciente funcional. Ustedes la ven en la diapositiva, por eso quise poner esa diapositiva para que ustedes vieran que la paciente está de pie, no era una paciente en silla de ruedas, le habían hecho una osteosíntesis con un clavo cefalomedular y la paciente tenía un dolor 6/10. La sobrevida era que era de 3 a 6 meses, pero la paciente decía, mire doctor, no soporto el dolor. No soporto el dolor. ¿Por qué? Porque este paciente nunca consolidó, estas fracturas muchas veces no consolidan y hubo necesidad, soportado también, como les decía, en una junta médica, de hacer una resección, quitamos el clavo intramedular y lo reconstruimos con una endoprótesis de fémur proximal, una copa bipolar. Y este paciente, por ejemplo, es un paciente con un cáncer de pulmón, un paciente de prácticamente 80 años, ustedes ven ahí tiene la masa pulmonar en la radiografía de tórax, con una sobrevida menor de 3 meses, pero también completamente disfuncional, un paciente con un fémur proximal derecho fracturado, una fractura subtrocantérica del otro lado izquierdo, una destrucción prácticamente de la pelvis del lado izquierdo, con masa a ese nivel, y este paciente lo que decidimos hacerle fue un clavo cefalomedular del lado derecho, y del lado izquierdo, teniendo en cuenta que teníamos una cadera protrúsica tumoral patológica y que era muy difícil acceder por la parte del trocánter mayor, pues decidimos hacerle un clavo retrógrado. Entonces, pudimos combinar un clavo cefalomedular con un clavo retrógrado y este paciente, como les decía inicialmente, por lo menos puede utilizar una silla de ruedas, la enfermera puede cambiarlo de sitio, puede voltearlo, el paciente no tiene dolor. Es realmente útil a pesar de que el paciente tenga una sobrevida menor de 3 meses. Voy a mostrarles acá este par de fotos para que vean algo de las reconstrucciones como las hacemos nosotros. Este es un paciente de 61 años, es un paciente fumador de 2 paquetes diarios durante 50 años, con CA de pulmón. Este paciente, si ustedes observan, tiene una lesión de toda la zona del ilíaco y todo lo que, hablando como los de trauma, tiene una lesión que comprometía prácticamente toda la columna anterior del acetábulo, toda la parte del ilíaco. Y este paciente, la forma como lo reconstruimos es utilizando una de las técnicas de Harrington, o la recomendación de las técnicas de Harrington, en el cual uno coloca un par de clavos, se pueden utilizar tornillos canulados extra largos, se pueden utilizar clavos de Chance, se pueden utilizar clavos de Steinmann roscados, en el cual
se colocan de tal manera que uno reproduzca tanto la columna anterior como la columna posterior. Puede colocarlos más largos, en este caso no una necesidad, y sobre eso colocamos cemento óseo y sobre eso hacemos un anillo de reconstrucción, en este caso un anillo de Schneider, y hacemos un reemplazo total de cadera, una cadera ampliada. Nosotros utilizamos copas de doble movilidad porque definitivamente soportan mayor la inestabilidad y evitamos pues obviamente una complicación adicional como tener un paciente con una luxación. Y este otro paciente, por ejemplo, es un caso también similar comparativamente, porque tiene un compromiso, pero de la columna posterior del acetábulo. Es un paciente de 61 años, un antecedente de un cáncer de seno, y ustedes observan cómo les muestro en la señalización, cómo la columna posterior del acetábulo se encuentra con una lesión lítica. Y en este caso, lo que hacemos, ustedes miran la parte dentro de la cirugía, como la parte posterior del acetábulo estaba completamente destruida, toda la parte del acetábulo por la lesión metastásica. Y en este caso lo que hacemos es que colocamos un clavo de Chance a través del isquion, obviamente separando el nervio ciático para no comprometerlo, y lo pasamos a través de toda la columna posterior del acetábulo, y sobre eso reconstruimos con cemento y con un anillo de reconstrucción y un reemplazo total de cadera. Y estos pacientes logran caminar. Este paciente tiene más o menos 3 años con esta reconstrucción. Sabemos que estas reconstrucciones no son eternas, pero obviamente este paciente ya tiene 3 años de venir con esta reconstrucción y el paciente es funcional, camina, utiliza un bastoncito para la marcha, pero puede por lo menos ser independiente y puede ir a una consulta a seguir sus controles con el oncólogo o con radioterapia, con todas las cosas. Y el último ítem es como tratamiento de una lesión metastásica única. Esto es diferente porque ya estamos hablando acá de intención curativa. Y definitivamente aquí lo que estamos tratando es de mejorar la parte oncológica del paciente. Es decir, si usted logra en un paciente que tiene un cáncer conocido, por ejemplo, ahí están los artículos, y son artículos recientes, un cáncer de seno, un cáncer de tiroides, con una lesión única usted logra hacer una resección amplia, como si fuera un sarcoma de esa lesión. Usted deja al paciente, lo baja de estadio tumoral. Y el paciente lo deja sin lesión metastásica y estos pacientes tienen sobrevidas largas. Entonces, aquí es completamente diferente. Y es completamente diferente, ¿por qué? Porque aquí estamos sacrificando muchas veces el resultado funcional y estamos favoreciendo el resultado oncológico. Y muchas veces estos pacientes les quitamos, por ejemplo, una pelvis, sabiendo que el paciente va a quedar con cojera, pero a sabiendas que le vamos a mejorar la calidad de vida e incluso el paciente puede tener una sobrevida muy, muy larga. Esto lo hacemos en tumores como el de seno, el de riñón y el de tiroides, en la cual digamos que es lo que más frecuentemente se hace. Pero en la medida que van saliendo nuevos tratamientos para nuevos tumores, creo que esto se va a ir extendiendo. Lo importante aquí es que podamos capturar al paciente en el momento preciso cuando tiene una lesión metastásica única. Este es un ejemplo, fíjense que no es ninguno de los ejemplos que le había puesto antes, es un paciente con un CA de endometrio, una lesión metastásica única de su húmero proximal. En las radiografías uno podría decir que no, este paciente no está tan comprometido el húmero proximal, por eso es tan importante tener una resonancia. En la resonancia sí vemos que el húmero proximal está reemplazado por una lesión tumoral, se le hace una resección amplia y lo reconstruimos con esta prótesis. La utilizábamos antes con dacrón aórtico para sustituir toda la cápsula articular y poder reinsertar toda la parte de los tejidos blandos, tratando de darle a este paciente un resultado funcional lo mejor posible, y lo reconstruimos con una endoprótesis. Este es otro ejemplo, el ejemplo con los cuales inicié también, un paciente de 3 años, una metástasis única, un paciente con un cáncer renal. Estas pacientes hay que tener en cuenta que las metástasis renales son radioresistentes y son vascularizadas. Estos pacientes idealmente deben manejarse con embolización previa, ojalá entre 24 y 72 horas antes del procedimiento quirúrgico. Y este paciente también se le hizo una cirugía en el cual se le hizo una resección amplia y se reconstruyó con una endoprótesis de útero proximal. Y estos pacientes después, el oncólogo les da inhibidores de la tirosina quinasa, que es el sunitinib, y el paciente, muchos de estos pacientes tienen 4, 5 y 6 años vivos, incluso sin más lesiones metastásicas ni otro inconveniente. Y este es un caso bien interesante. Es una mujer de 70 años. Es una mujer, por eso le puse la fecha, quiero que detallen muy bien las fechas. Esta es una mujer
que tenía un antecedente de un cáncer de seno desde el 2010. El paciente había sido manejado con vaciamiento, se le había hecho quimioterapia, estaba en seguimiento con tamoxifeno, y la paciente debuta con una lesión metastásica única en su húmero proximal derecho, y debuta además con una manifestación clínica que es una fractura patológica. Esto fue en el 2016. Este paciente lo sometimos a junta porque la decisión era importante, y en este paciente decidimos hacer una resección completa de su húmero proximal con un reemplazo total de húmero. Obviamente la función hubiera sido mejor si le ponemos un clavo intramedular. Posiblemente la paciente hubiera movido su extremidad completamente, posiblemente hubiera movido su hombro, que en este caso, pues el hombro, teniendo dos articulaciones, la parte funcional no es la mejor. Las endoprótesis de húmero totales no son tan funcionales como uno quisiera. El paciente tiene codo, el paciente tiene mano, el hombro no lo mueve mucho, pero esta paciente hoy sigue yendo a sus controles al Instituto Nacional de Cancerología y no ha vuelto a hacer enfermedades metastásicas. Ya han pasado 4 años. El paciente está sin enfermedad metastásica en este momento en sus controles. Entonces, fíjense, esa es una de las utilidades de este tipo de procedimientos. Este es otro ejemplo. Este es un paciente con una neoplasia neuroendocrina de origen desconocido, en el cual también decidimos, fíjense cómo era la función del paciente antes de su cirugía, con una destrucción, ustedes ven la resonancia, una masa que destruía todo su húmero, prácticamente tenía compromiso de todo el húmero, y definitivamente el procedimiento clínico para hacerle a este paciente también era una resección completa del húmero y una reconstrucción con una prótesis total de húmero. Pues ya para terminar, las conclusiones, definitivamente la fractura patológica no es un diagnóstico, y eso, o sea, si es lo único que ustedes pueden recordar de esta charla, me daría por satisfecho. La fractura patológica es una manifestación clínica, no es un diagnóstico. Siempre hay que tener un diagnóstico antes de realizar un tratamiento. Y el tipo de tratamiento va a depender del estado general del paciente y de la sobrevida del paciente. Por eso hay que apoyarse siempre en una junta médica, y como siempre hay que tener una decisión multidisciplinaria para el mejor manejo de estos pacientes. Muchas gracias. Excelente charla, doctor Gómez. Muchas felicitaciones. Excelente la presentación. 212 participantes. Vamos a hacer ahora las preguntas. Antes de esto, una pregunta personal. Manejo posoperatorio. Ya operaste a tu paciente. ¿Qué sigue después de eso? ¿Cuál es el protocolo que tienes para el manejo posoperatorio de estos pacientes? Bueno, los pacientes, a todos los que se le hace manejo de la metástasis, hay que mandarlo a radioterapia posoperatoria, excepto a aquellos en el cual se hace una resección amplia. Y eso es importante y hay que también decírselo al oncólogo, porque a veces se lo mandan a uno a radioterapia. Si usted hace una resección amplia oncológica, ese paciente no hay que irradiarlo después. Entonces, en principio todos van a radioterapia menos esos. Esos pacientes hay que esperar que cicatrice la herida alrededor de 15 días para enviarlos a radioterapia y enviarlos de una vez a que continúen su manejo oncológico. Y obviamente, ojalá un manejo de rehabilitación adecuada, que en eso a veces no es tan fácil, porque definitivamente, definitivamente en estos pacientes no es tan fácil a veces hacerle la fisioterapia, porque los mandan para un lado, los mandan para otro. Entonces a veces no es tan fácil en estos pacientes hacerle la fisioterapia, pero ese sería el manejo, pues. No sé si quieras que amplíe algo más. Está perfecto, está perfecto. Bueno, comenzamos con las preguntas. Una primera pregunta a cargo de Luis Pieper. Él te pregunta, cuando realizan la resección de la lesión asociada a la osteosíntesis que mostraste, ¿le colocas cemento? Esa es la pregunta. O sea, la indicación de cemento. ¿Cuándo le colocas cemento? Sería la pregunta. ¿Cuándo le colocas cemento? ¿Cuándo haces aumentación en estos? Bueno, entonces, como les mostré en la diapositiva, el cemento es una de la piedra angular del manejo de la enfermedad metastásica. Nosotros utilizamos cemento en muchísimos de estos pacientes. Hay excepciones. Por ejemplo, uno puede, en un cáncer de pulmón,
sino no colocarle, por ejemplo, una prótesis cementada, porque si el paciente hace una embolía definitivamente se nos muere en cirugía. Entonces uno a veces hace osteosíntesis o hace colocación de vástagos no cementados para evitar esta complicación. Pero siempre que se necesita, se coloca cemento. Ahora, por ejemplo, si hay un paciente que tiene una fractura diaficiaria de húmero como la que mostré, muchas veces uno coloca un clavo intramedular, como todos lo saben, con un abordaje proximal y los tornillos de fijación distal. Como no le estamos haciendo, como no estamos abriendo el foco de fractura y como no le estamos colocando cemento, ese paciente lo podemos irradiar al día siguiente, entre comillas, porque no estamos tocando el sitio donde está la lesión metastásica. Entonces, siempre todos los pacientes son diferentes y muchas veces si uno no utiliza cemento, pero coloca un clavo intermedular en el cual uno pueda fijar toda la fractura y no la expone, también lo puede mandar a irradiar rápidamente y en ese caso, por ejemplo, no utilizaría cemento. Ok. Ángelo Vaca te pregunta que si le podías recordar cuando haces referencia a los términos blástica y lítica, ¿a qué te refieres? O sea, clarificar qué son los términos de lesiones blásticas, lesiones líticas. Perfecto. La lesión blástica es aquella lesión, entre comillas, formadora de hueso, que en la radiografía se ve blanca. La lesión lítica es una lesión predominantemente destructiva del hueso y se ve negra en la radiografía, se ve un hueco en la radiografía. Esa es la diferencia. Y la mixta, hay algunos pacientes que hacen, por ejemplo, el cáncer de seno o cuando estamos en tratamiento, en el cual se ve lesiones líticas que son básicamente por los osteoclastos y lesiones formadoras de hueso en el cual los osteoblastos están actuando. Entonces uno ve formación de hueso con destrucción de hueso simultáneamente y por eso se considera una lesión mixta. Gilbert Berardo Sotomayor hace una pregunta un poquito larga. Él escribe aquí, al inicio de la conferencia mostraste unos casos de fracturas en terreno patológico por sarcoma, pero la charla fue más enfocada para fracturas por metástasis ósea. Me gustaría saber cómo maneja las fracturas patológicas en caso de osteosarcoma mientras, antes o durante su esquema de tratamiento de quimioterapia, me refiero a pacientes jóvenes. Bueno, esa es una interesante pregunta. No les quise mostrar el resultado de esos pacientes. De hecho, el primer paciente, pues les voy a contar el primer paciente. Lo más importante acá es saber un diagnóstico. Por eso los puse de ejemplo al iniciar la conferencia. Y es, una fractura patológica no es un diagnóstico, hay que tener una biopsia. En estos casos, fíjense, eran sarcomas, no eran metástasis. El primer caso que se hizo, se confirmó el diagnóstico, y es lo que se debe hacer, confirmar el diagnóstico, es un sarcoma, el paciente se le coloca, llame lo que quiera, algún tipo de inmovilizador de rodilla, no importa que esté fracturado, se comienza un esquema de quimioterapia en este paciente, y cuando completa el esquema, decidimos si ese paciente va para una amputación o si ese paciente va para una cirugía de salvamento de extremidad. ¿De qué va a depender? De la respuesta a la quimioterapia y del compromiso del paquete tumoral. El primer paciente, por ejemplo, logramos con la quimioterapia disminuir la masa tumoral. No sé si recuerdan, pero el paquete se encontraba libre y ese paciente logramos reconstruirlo después de la quimioterapia neoadyuvante antes de la cirugía con una endoprótesis y después le hicimos quimioterapia postoperatoria. Mientras que la segunda paciente, como la lesión estaba ya tan extendida, tenía compromiso también de la cadera, hubo necesidad de hacer una amputación inicialmente. Y ese paciente después no tenía metástasis pulmonares y se le hizo quimioterapia después de la hemipelvectomía. Lo ideal es que no lo operen, que no se opere el paciente. Exactamente. Es lo ideal. Bueno, Lady Ferrer te habla algo sobre lo que has hecho énfasis y creo que ella la tiene clara. Y dice, cuando se refiere a una fractura patológica no es un diagnóstico. A fines de historial médico, ¿cómo se manejaría ese diagnóstico? Es decir, ¿le llamaría fractura de tal segmento o hay que ponerle un adjetivo a este concepto patológico? Y cuando se ha confirmado el antecedente de UCA, ¿cómo lo denominarías? Parece interesante porque es la denominación, cómo vamos a colocar nosotros en la historia sobre esto, o sea, la fractura patológica, ¿cómo la denominamos? Bueno, esa es una pregunta interesante, es una pregunta un poco más administrativa. Pero bueno, la enfermedad metastásica, el código que yo utilizo, pues no sé si hay gente fuera del país escuchando, pero es el código de enfermedad secundaria de los huesos
por un tumor primario, C795, es el código que se utiliza. Es el código que utilizo yo para enfermedad metastásica. La fractura patológica siempre la pongo, pues en los códigos existe como diagnóstico, pero como les decía, no es un diagnóstico. Entonces la pongo como diagnóstico secundario. Primero pongo CA de seno y segundo pongo fractura patológica o enfermedad metastásica. Siempre lo pongo así de esa manera. Si definitivamente no tengo un diagnóstico, pongo tumor de comportamiento incierto. Pero no pongo un diagnóstico porque no quiero que caigan en el error que la fractura patológica es un diagnóstico, porque no lo es. No sé si Sí, está perfecto, está claro el concepto. Rocío Mesa te pregunta, ¿en osteosíntesis profiláctica realizas resección de la lesión? No, en osteosíntesis profiláctica, en principio es evitar que el paciente se fracture. El paciente tiene una enfermedad poliostótica, es el paciente, les pongo el ejemplo, un cáncer de seno, la señora que tiene 3 años está yendo al oncólogo con el cáncer de seno y viene desde hace un mes con cojera, que cuando se levanta le duele, que le molesta, el dolor va en incremento y va a sus controles y me duele. Vemos una radiografía, tiene una lesión en ese sitio, tiene una enfermedad poliostótica que ya se conoce, pues hay que hacer una fijación antes de que se fracture. Ahora, si la lesión es única, una sola lesión, pues en este caso sí se hace una resección amplia. Pero son dos cosas completamente diferentes. ¿Ya? Una es la profilaxis, otra es una lesión única que se puede manejar como una lesión aislada con resección amplia. Bueno, nuestro paisano y amigo Bernardo Cobo te pregunta, en el caso de tumores supracetabulares que requieren artroplastia extendida, ¿qué abordaje prefieres? Iliofemoral, lateral, posterior, etcétera. Esa es una buena pregunta. Yo me entrené en abordaje posterior, en posterolateral. Y la gran ventaja del abordaje posterolateral en la cirugía oncológica es que usted se puede extender a lo que quiera. Por ejemplo, cuando uno necesita toda la tabla de la pelvis, uno tiene más facilidad para extenderse a la tabla de la pelvis. Yo sé que los cirujanos de cadera hacen abordaje anterior de cadera porque pues algunos le encuentran muchísimos beneficios. Sin embargo, cuando uno tiene una destrucción muy grande de la parte de la pelvis, el abordaje es un poco difícil para poder acceder a esto. Entonces, yo utilizo un abordaje posterior, lo puedo extender hasta donde quiera, hasta el sacro si quiero, y puedo colocar los tornillos, puedo colocar cemento, puedo colocar chance si lo deseo. Ese es el abordaje con el que yo me entrené y es el que he utilizado toda la vida y es el que enseño en este momento yo también. Bueno, Luis Consuegra te pregunta que, según tu opinión, el realizar la fijación primaria en fracturas patológicas sin diagnóstico de primario conocido y tú le tomas una biopsia incisional realizando la estabilización en conjunto con el foco con principios oncológicos, ¿eso produce alguna ventaja en la disminución del dolor y el encapamiento? No entendí, Carlos, la pregunta, perdóname. Sí, lo que yo entiendo, la pregunta es, yo realizo el abordaje inmediato sin primario conocido. O sea, lo abordo inmediatamente y le hago una resección bajo la presunción que es un tumor con fines oncológicos, o sea, una metástasis, no conozco el primario, pues clínicamente me da para eso, reseco la lesión y con eso yo podría darle una ventaja al paciente si pues de pronto el paciente está quedando de dolor o para por lo menos mejorar su calidad de vida. Eso es lo que entiendo la pregunta, sí. Sí, pero definitivamente no. Definitivamente hay que tener un diagnóstico porque todos los tumores se manejan de forma diferente. Vamos a poner un ejemplo. El paciente tiene una fractura patológica y resulta que tiene un linfoma. Pues el linfoma es de manejo oncológico puro, de quimioterapia. El paciente no necesitaría una resección amplia. Se le quita un fémur a un linfoma, no tenía necesidad. Es de manejo oncológico puro. Por ejemplo, una paciente con osteosarcoma. Pues si usted le hace una biopsia y tiene un osteosarcoma, el manejo del osteosarcoma, las guías dicen que usted tiene que hacerle manejo de quimioterapia previo a la cirugía. ¿Para qué? Para mejorar el margen quirúrgico, para facilitar el procedimiento de la resección, para evitar la presencia de metástasis pulmonares. Si es un sarcoma de Ewing, por ejemplo, también. Pero, por ejemplo, si es un cóndro, no. Entonces, definitivamente uno no puede entrar a una cirugía planeando, además porque, pues obviamente estamos hablando de cirugías supremamente grandes. Yo no puedo quitarle un número proximal a un paciente o definitivamente quitarle un número total sin saber cuál es el diagnóstico. Entonces,
No, hay que esperar, no hay que acelerarse. Y voy a decir una palabra que, algo que me enseñó uno de mis profesores pues cuando uno tiene un martillo en la mano a todo el mundo le dé cabeza de clavo. Y esa no es la idea. La idea es esperémonos un poquito, es que no tenemos por qué correr. El paciente está fracturado. El paciente tiene dolor, pues que espera un poco. Es que es peor hacerle algo que lo cual no sabemos que va a terminar siendo peor para el paciente. Tomamos una biopsia y esperamos. No va a pasar nada, no va a ser un embolismo, no es una fractura abierta, no es un politraumatizado. Hay que tomarse el tiempo, tomar la biopsia y esperar tener un diagnóstico. Sin diagnóstico no hay tratamiento. Ese es, por poner un ejemplo, es como comenzarle a un paciente que llega con fiebre, que no sabemos de qué es la fiebre, y le hacemos un tratamiento, no sé, para cualquier otra cosa. Entonces, sin diagnóstico no hay tratamiento. Ese es el mensaje. Pero aquí hay una pregunta que alguna vez me acordé del doctor Camilo Soto, que nos habló algo sobre esto. Cuando los clavados profilácticos, hay riesgo de siembra tumoral en el momento en que tú lo estás colocando, ya sea arrimado o sea de la colocación. En ese caso, pregunta Carlos Pieper, ¿la radioterapia es localizada exactamente en la lesión o a toda la extremidad? Muy buena pregunta. Muy buena la pregunta, muy buena la pregunta. Entonces, fíjense, si uno, por ejemplo, hace el ejemplo inicial, si uno al paciente se le hizo un clavo corto, por ejemplo, porque no lo quiso invadir mucho, o le hizo un vástago corto a una enfermedad metastásica por una fractura del paciente, se le irradia en el sitio de la cirugía, pero la recomendación es irradiar todo el hueso, porque este paciente va a seguir en progresión. Entonces, la recomendación es irradiar todo el hueso de una vez para evitar la progresión de la enfermedad en ese sitio. Si uno le coloca un clavo, pues obviamente también hay que irradiar todo el hueso. Entonces es muy cambiante, pero la recomendación es, ojalá uno pueda irradiar el sitio donde está la osteosíntesis, y si uno en fémur específicamente coloca un vástago corto, debería irradiar todo el hueso para evitar progresión de la lesión. Bueno, Francisco pregunta, ¿alguna indicación para hacer biopsias en presencia de fractura? Me refiero a la técnica y precauciones. Y hay una segunda pregunta del mismo, que es el uso de radioterapia al utilizar endoprótesis, qué dosis utiliza, si hay alguna precaución con los metales de la fijación en estos casos. Bueno, la primera pregunta es la biopsia y la técnica y las precauciones. Bueno, la primera pregunta, la biopsia. La biopsia hay que hacerla como mandan los cánones, si es una biopsia abierta, longitudinal, que posteriormente, cuando uno va a hacer un abordaje definitivo, el trayecto de la biopsia pueda ser resecado, que no sea tan grande la biopsia, que no sea tan extenso el abordaje para la biopsia, que no nos vaya a ser un hematoma, y tratar de con la biopsia hacer lo más higiénico posible de tal manera que no contaminemos más tejido del que per se está contaminado con la fractura. La otra recomendación es ojalá mirar muy bien el tejido que estamos enviando, mirar si podemos coger endomedular, porque si el paciente, por ejemplo, tiene un callo de fractura, el patólogo se puede confundir. Entonces hay que tomar muy bien tejidos, que sea amplia, tomar muestra intramedular también de ese sitio, ¿verdad? Creo que es lo importante. Sí, la otra pregunta es el uso de radioterapia, si la utiliza cuando hace endoprótesis, dosis, y la cuestión de los metales, si tiene alguna importancia en cuanto al uso de la radioterapia. Sí, bueno, en principio la radioterapia va a depender de la lesión, pero usualmente utilizan entre 5.000 y 6.000 centigrados para darle con todo a la lesión tumoral. Entonces, digamos, pero eso va a depender obviamente del radioterapeuta y del físico, que es el que termina diciendo más o menos con cuánto irradiación le va a dar, y dependiendo de todo esto. No hay ningún problema con los metales, no hay ningún problema de hacerlo cuando hacemos endoprótesis, siempre y cuando el paciente requiera la radioterapia. Porque si le hicimos una resección amplia, una vez más repito, no requiere radioterapia. O sea, si al paciente le quitamos el tumor completo, no necesitamos irradiar. Por ejemplo, cuando reconstruimos con una endoprótesis y hacemos una resección tan grande, usualmente no hacemos radioterapia, si la resección fue amplia. Okay. Marlon Ruiz te pregunta, en las lesiones fracturarias por mieloma múltiple en fémur o húmero, ¿qué tipo de osteosíntesis se usaría? Bueno, ese es un tema diferente, porque el mieloma múltiple se mejora mucho con la quimioterapia. Entonces,
hay varias situaciones ahí es cuando hacer la osteosíntesis, pero uno utiliza también clavos, uno puede utilizar prótesis, uno puede utilizar placas en ese caso, pero a sabiendas que estos pacientes, si responden muy bien, la fractura puede consolidar, a sabiendas muy bien que estos pacientes, si tienen muy buena respuesta, pueden tener una buena sobrevida también. Entonces uno utiliza clavos, el cemento puede utilizarlo si el hueso está muy débil, muchas veces uno espera a estos pacientes, si la fractura espera, hacerle un par de ciclos de quimioterapia antes, 2, 3 ciclos, para que se mejore la calidad de hueso y uno pueda hacerle un procedimiento un poco más duradero, de tal manera que la parte funcional del paciente sea mejor. Entonces, aquí es un poquito diferente el tema, aunque las lesiones líticas son muy parecidas y todo, pero el mieloma múltiple responde a la quimioterapia. A los pacientes le hacen trasplante de médula ósea, le hacen quimio, el paciente entra en trasplante y el paciente puede quedar asintomático y sin lesión 5, 6, 7, 8 años. Y en estos pacientes por eso necesitamos hacerle reconstrucciones durables. Entonces también hay que mirar qué hueso se fracturó, en fin, son unas consideraciones un poco diferentes en este caso también. No, yo creo que tocaste un punto interesante, y es que generalmente uno en el mieloma tiene que estar muy conectado con el hematoncólogo, porque lo que tú dices, o sea, a ellos no les gusta que uno le haga irradiación a un paciente potencialmente que va a ser llevado a un trasplante, porque ya sabemos las consecuencias que puede llevar. Incluso cuando uno lo va a operar, hacer una osteosíntesis profiláctica, hay que conciliar, por así decirlo, entre comillas, con ellos y ver qué es mejor. O sea, en algunos casos incluso tenemos que ceder y que sea el tratamiento, digamos, farmacológico el más aceptado. Una pregunta sobre eso. ¿Cuándo radioterapia en este tipo de patologías, mieloma múltiple? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo harías tú? ¿Cuándo? Sí, yo creo que en los pacientes se mejora mucho, por ejemplo, si uno tiene una fractura de húmero, le hace una osteosíntesis y también le hace radioterapia. En pacientes que están en seguimiento, que ya se les ha hecho quimio, que están en progresión, la radioterapia definitivamente es una ayuda invaluable en ese caso. Okay. Si el paciente, por ejemplo, la lesión se logró estabilizar, la calidad del hueso no es tan mala y el paciente está con bifosfonato o está con, bueno, ahora que con el denosumab también se puede utilizar, y el paciente tiene buena respuesta, de pronto podría esperar y decidir no hacerle radioterapia. Pero también, como les decía, hay que decidirlo, hay que discutirlo con el hematoncólogo y muchas veces uno, pues, son decisiones que se toman en conjunto, ¿no? Correcto. Bueno, Charmil Fabián te pregunta, ¿cuándo inicias ácido solo hidrónico o denosumab? O sea, ¿cuándo parte el tratamiento? ¿Cuándo el uno, cuándo el otro? Enfermedad metastásica. No. ¿Cuándo lo comienzas? O sea, ¿cuándo inicias el uno del otro después de la cirugía profiláctica o ¿cómo se llama? Correctiva No, de fractura? en principio, si la lesión está en progresión, yo siempre esos pacientes como protocolo deben tener algún tipo de antirresortivo. En principio, esos pacientes deberían recibir algún tipo de antirresortivo. Por ejemplo, los oncólogos a veces, si es un cáncer de próstata, por ejemplo, y el cáncer de próstata es hormonosensible, lo hemos discutido, consideran que no es necesario darle bifosfonatos a ese paciente. Sin embargo, si el paciente está con una lesión metastásica ósea y el paciente tiene dolor, yo sí considero que ese paciente debería estar recibiendo bifosfonatos o denosumab en caso de que sea hormonoresistente, por ejemplo, que sería también la indicación. ¿Ya? Okay. Bueno, el doctor Jaime Fernández de Barranquilla te pregunta, ¿siempre embolizas en metástasis renal? ¿Cómo es tu protocolo en este tipo de pacientes? Sí, en la metástasis renal, sobre todo si está localizada en pelvis, lo ideal es hacer siempre una embolización preoperatoria. Ojalá 24 a 72 horas antes, pues son pacientes que sangran mucho y son pacientes que incluso en una biopsia, incluso haciéndoles una biopsia ósea, el paciente puede tener un sangrado importante. Entonces, la recomendación con estos pacientes es hacer una embolización preoperatoria. Ahora, cuando eventualmente uno dice, pues, bueno, no tengo disponible, y bueno, pues digamos que tengo que tener una resonancia magnética en la cual uno vea que a pesar de que es un tumor renal, no hay mucha vascularidad, que la lesión, la masa no es muy grande, y que uno diga, mire, voy a hacer una resección amplia, cubierta de músculo, no me voy a meter dentro de la lesión, y pues
voy a tratar de que no sangre mucho, eventualmente uno lo podría hacer. Pero la recomendación real es, hagamos embolización previa. Okay. Carlos Salgar pregunta sobre la biopsia. Y la pregunta es un poco larga, pero te lo voy a resumir. ¿Tienen los mismos, digamos, parámetros que la biopsia de un primario? Sí, absoluto. Es que si no sé, el punto es que como no sabemos qué es, pues hay que hacer una biopsia común y corriente. Ahora, de pronto la pregunta va enfocada a qué hay que pedirles. Y yo a esos pacientes se les pide coloración básica en biopsia y siempre le ordeno 10 marcadores de inmunohistoquímica. Como mínimo, 10 marcadores de inmunohistoquímica. Y lo otro es que hay que estar en contacto con el patólogo. Uno, después de que hace la biopsia, porque el patólogo puede decir, mire, doctor, yo veo acá unas células que no me gustan, que no me cuadran, y de pronto uno no está de acuerdo con el diagnóstico, pues mire, hagámosle otro marcador tumoral, y uno tiene que solicitarlo. Pero como regla general, yo usualmente le hago la orden de la coloración básica más 10 marcadores de inmunohistoquímica y estoy en íntimo contacto con el patólogo. Jocosamente estábamos hablando de eso. Y en la institución donde estoy yo, hacemos 20 marcadores y después se devuelve el dinero si no se usan todos. Ustedes son ricos, nosotros usamos 10. Bueno. Camilo Andrés Casas nos dice, en los hallazgos intraoperatorios de lesión neoplásica, ¿se debe continuar con la osteosíntesis o qué se debe hacer? O sea, tú estás operando y te encuentras, un tumor, es una lesión tumoral, ¿qué hago? ¿O qué le recomendaría al ortopedista general? ¿Qué haces? ¿Qué hago? Parar. Voy a hacer un reemplazo de rodilla en un paciente mayor. Y cuando hice el abordaje, hice la osteotomía, vi una lesión que no me gustó. Parar, mandar a patología, hablar con el paciente y esperar el resultado. Esto es mejor a tener que decirle al paciente después, en 3 meses, que hay que amputar. Así para qué, porque ya hemos tenido casos así. O sea, hay que parar, suspender el procedimiento, enviar a patología y reprogramar al paciente cuando tenga un resultado de patología negativo. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante y es, la enfocan desde el punto de vista de los grupos de bioética que tiene uno en cada institución y toma de decisiones cuando la decisión de la metástasis es la mutilación. O sea, ¿cuándo y cómo enfocas tú el paciente que es para una mutilación que tiene una enfermedad metastásica? ¿Sí me entiende la pregunta? Claro, Sí. Lo entiendo. Entonces, mire, si por ejemplo hay pacientes que están en muy mal estado general, están con una calidad de vida terrible, con una lesión ulcerada, metastásica. El paciente está con unos dolores y muchas veces la única opción de este paciente es una amputación. Pues uno habla con el paciente, estos pacientes incluso casi le ruegan a uno que le quite el dolor y entienden perfectamente cuando hay que hacer una amputación. En los otros casos, por ejemplo, que ha habido algunos errores o que el paciente, pues hay que sopesar las cosas. Por ejemplo, la paciente que se le hizo la hemipelvectomía, uno dice, bueno, ¿por qué se le hizo la hemipelvectomía? La paciente no tenía lesiones metastásicas en el pulmón. Entonces, en ese paciente uno tiene que sentarse con la paciente, obviamente con psicología, con todo, ojalá con el oncólogo. Hay que explicarle a la paciente y que decirle, mire, hay que hacer una cirugía ablativa, pero usted no tiene lesiones metastásicas, vamos a tratar de luchar por la vida. En este momento su extremidad pues se perdió desafortunadamente, pero en este momento hay que luchar por su vida. Vamos a hacer una cirugía ablativa tratando de quitar todo el residuo tumoral que usted tenga en esa extremidad y vamos a luchar con quimioterapia tratando de salvar. Esa es la idea y uno habla con el paciente, esos pacientes requieren manejo con psicología, manejo incluso con psiquiatría, hay que hablar con la familia, hay que esperar que el paciente lo piense, hay pacientes que no aceptan en primera instancia, pero creo que es la forma como lo hago yo y como lo hemos venido haciendo. Bueno, ¿en algún momento consideras el manejo conservador con yeso? No, si uno tiene que esperar, lo que puede colocar es un brace de rodilla, por ejemplo, para no colocarle un yeso, uno no está viendo la piel y los tumores crecen y aumentan de volumen. Entonces, con un yeso, eventualmente con una férula, uno puede, por ejemplo, si el paciente tiene una fractura de fémur distal, pues eventualmente se le puede colocar una férula de yeso a ese paciente, inmovilizarlo, sí, eventualmente, pero como manejo provisional, obviamente, hasta que tengamos un resultado definitivo. No como manejo
definitivo del paciente. Porque las fracturas patológicas por lesiones metastásicas consolidan alrededor del 30% de los casos. No siempre consolidan, a menos que tenga buena respuesta a la quimio. Y hay que darle buen resultado, buen manejo funcional al paciente. Entonces, ¿qué pasa con un yeso? El yeso, sí, eventualmente, digamos que el paciente consolida, pero ¿cuánto tiempo lo va a dejar inmovilizado? Le va a quitar calidad de vida. No hay rehabilitación precoz con el paciente. Entonces, digamos que no se cumpliría uno de los principios fundamentales del manejo de la enfermedad metastásica. ¿Ya? El doctor Fernández otra vez pregunta que ni siquiera la IMRT en dosis mayores es válida en metástasis renales. Te pregunta. No entendí la qué, perdón. IMRT, que es el sistema ¿cómo se llama? De radioterapia nuevo que hay ahora. Sí, Sí, yo en sé cuál dosis es. mayores, si lo puedes utilizar en metástasis renales. Bueno, no, lo que pasa es que usualmente este tipo de lesiones, algunas veces se les puede hacer radioterapia, claro, pero es que no son pacientes que son radiosensibles, son radioresistentes. Entonces las dosis que hay que utilizar, incluso con estos sistemas de radioterapia nuevos, son mucho más altos. Y estos pacientes no responden tan bien. Entonces, al usted utilizar una radioterapia con mayor dosis, pues la posibilidad de lesiones de otros órganos, de tener quemaduras, de tener radionecrosis, de tener dolores neuropáticos por la radioterapia es mucho mayor. Sí, muchas veces se puede utilizar, pero es que hay que tener en cuenta que los pacientes con cáncer renal, la quimioterapia es muy efectiva. De hecho, estos pacientes cuando se le da inhibidores de la tirosina quinasa, llámese sunitinib o pansopanib o cualquiera de estos medicamentos, las lesiones metastásicas, y yo lo he visto, uno opera a los pacientes y muchas veces uno lo que encuentra es necrosis tumoral, porque la quimioterapia es tan efectiva que destruye las células tumorales. Entonces, yo le diría, no, esos pacientes hay que manejarlos, ojalá con cirugía, y esperar ese paciente la respuesta a la quimioterapia, que es la mejor opción. De hecho, hay pacientes que no se les puede operar el riñón, porque la lesión es tan grande que el riñón no es operable, no se le puede hacer nefrectomía. Y estos pacientes se manejan con inhibidores de la tirosina quinasa y responden bastante bien, con disminución casi completa incluso de la lesión. Entonces, yo le diría que no tanto la radioterapia, pero más la quimioterapia. La quimioterapia sí es supremamente útil en este tipo de lesiones. Rosauro Rojas te pregunta utilidad de los injertos de banco de hueso en estas patologías. Bueno, esa es una excelente pregunta. En principio no. En principio no podemos esperar la consolidación, la integración de un injerto, porque el tiempo termina siendo mayor que la sobrevida. Entonces, en principio no, y además porque en principio usted va a utilizar radioterapia y va en contravía con el injerto. Aquí hay una cosa y es que usted la biología la tiene en contra. Cuando uno tiene una fractura diaficiaria de cualquier tipo, la biología está a favor de uno y es que uno quiere que la biología lo ayude a consolidar. Pero aquí la biología está en contra y uno está luchando con la biología. Y la biología es, quiero que la lesión, las células malignas que están dentro de la lesión se mueran. Por eso lo irradio. Por eso, si lo irradio con un injerto óseo, pues no me va a funcionar y va a terminar siendo un proceso infeccioso. Sin embargo, por ejemplo, un paciente que tenga una lesión metastásica diaficiaria, segmentaria en el fémur, por un CIA renal, uno le puede quitar el segmento de fémur y como es una resección amplia, uno le puede poner un segmento de aloinjerto reemplazando el fragmento óseo y fijarlo con clavos o con placas porque no lo voy a irradiar. Y lo hemos hecho. Entonces, digamos que es una excepción a la regla. Esa sería la... Ok, bueno, la respuesta. Ok, bueno, aquí hay una pregunta que está en el chat, es diferente a la de esta pregunta y respuesta, entonces te la voy a hacer porque bueno, están ahí como disgregadas. Entonces, pregunta N. Principato, nos habla del uso de los clavos fresados o macizos, si tienes alguna preferencia con relación a eso. Y lo otro es el uso en prótesis de los tallos cementados largos. Si los utilizas o no lo utilizas. Sí, son ahora dos después excelentes. te hago una pregunta sobre la parte del cótilo. ¿La parte de qué? No, del cótilo, o sea, ahora te pregunto sobre eso. O sea, primero las dos. Bueno, lo primero, lo primero que me pregunta con respecto a los clavos, usualmente en lesiones metastásicas la parte endomedular está reabsorbida y esos pacientes uno le pone un clavo incluso sin fresar, uno pone un clavo 14 y se va muy fácil porque a ver, cuando es necesario fresarlo, pues para poner un clavo que tenga suficiente resistencia también lo puede hacer. No hay ningún inconveniente, la idea es poner un implante que soporte el peso
Entonces, si uno puede poner un clavo grueso sin hacer más daño, está perfecto. El que lo ofrecemos o no lo ofrecemos, como es una enfermedad diseminada, no incrementa, no empeora el pronóstico de vida, entonces se pueden utilizar. Independientemente de eso, se pueden utilizar. Si son sólidos, si son gruesos, si hay que necesidad de fresarlo, se pueden utilizar sin ningún inconveniente. Con respecto a los vástagos largos o cortos, es importante. Si uno tiene una lesión en el fémur proximal, pero adicionalmente tiene una lesión en el fémur distal, uno debe proteger toda la lesión. En ese caso, uno debería poner un vástago largo, cementado, idealmente. Ahora, en pacientes en muy malas condiciones, uno puede decir, no le coloco cemento, solamente le coloco el vástago a este paciente. Ahora, si el paciente, como les decía anteriormente, no tiene una lesión distal, sino solamente tiene una lesión en el fémur proximal, uno puede colocar un vástago corto, un vástago sin cemento, o un vástago corto, y el resto decide si lo maneja con radioterapia. Entonces, es opcional y va a depender de las lesiones que el paciente tenga en el momento de que le vamos a hacer la cirugía. Bueno, acá te preguntan, en esos pacientes haces anclaje de partes blandas y ¿qué utilizas para evitar la inestabilidad en cuanto al cótilo? La inestabilidad donde hace En tabular. el cótilo, sí, acetabular. En el cótilo Bueno, yo acetabular. siempre utilizo, digamos que como principio siempre utilizo copas de doble movilidad. Siempre utilizo copas de doble movilidad. Creo que las copas de doble movilidad, pues, obviamente disminuyen el porcentaje de luxaciones. Cuando el acetábulo no está comprometido, muchos meses utilizo también copas bipolares. Pues si el paciente no tiene una sobrevida muy larga, porque eso termina produciendo dolor, pero también utilizo copas bipolares para evitar la luxación de estos pacientes, digamos que es lo que utilizo. Con respecto a la colocación de los tubos de inserción para reinsertar los tejidos blandos, creo que todos hemos tenido experiencias un poco desagradables con los tubos de inserción, y es que aumentan el porcentaje de infección hasta en el 15% de los casos. Supongo que algunos de nuestros colegas también estarán escuchándonos. Entonces, al principio los utilizaba, puede que mejoren la parte funcional, pero hay que sopesar muy bien la utilización de estas mallas o de todo, porque ahí definitivamente incrementa el riesgo de infección. Y pacientes con sobrevida muy corta, las prótesis constreñidas tienen algún valor, sobre todo cuando hemos hecho resecciones amplias o no tenemos la opción de pronto de integrar estos tejidos adyacentes para que puedan producir una buena función. Pero es que hay otra pregunta, hay una pregunta interesante. En las oligometástasis demostradas en un miembro de carga, ¿contemplan el uso de la radiofrecuencia más la osteosíntesis? En principio, si el paciente tiene posibilidad de curación, se le hace una resección amplia. Se le hace una resección amplia. Algunos artículos dicen que se le puede hacer radiofrecuencia y osteosíntesis. Sin embargo, pues uno tiene que ser una lesión demasiado pequeña, pero uno estar seguro que cauterizó toda la lesión y el paciente lo dejó R0, es decir, sin lesión, es bastante complejo. Si el paciente tiene una lesión única, yo prefiero hacer una resección amplia, estar seguro que incluso después el patólogo me confirme en el espécimen definitivo que tuve un margen libre de lesión tumoral y que el paciente tuvo una resección amplia con un margen de 1 centímetro, de 2 centímetros, de 5 milímetros, pero dejarlo. Sin embargo, lo que sí tengo que decir es que en algunos artículos está reportado eso. Bueno, nuestro amigo Gabriel Narvano te pregunta, fractura patológica de fémur con un paciente un CA de mama con infección en la zona de la biopsia. Lo que dice es que en un paciente que considera una metástasis única, tiene un CA de mama, la biopsia se infectó. ¿Cómo manejas esa situación? Bueno, Gabrielito, un saludo. Pues habría obviamente que mirar el caso, pero bueno, lo primero uno se puede colocar pues el manejo de antibióticos y si hay que hacer una resección amplia, se va todo con la resección amplia, como si fuera una osteomielitis. Hay manejo de osteomielitis con resección amplia, que uno también quita todo el hueso infectado. Entonces, en ese caso, se va tanto la parte tumoral como la parte infectada, todo en bloque. Ahora, lo que sí tiene que pensar es si después de que se hizo la resección amplia, completa, quitando la infección y el tumor, con qué vamos a reconstruir. Si uno como cirujano se siente tranquilo, pues le pone una prótesis. Pero si no, le pone un espaciador de cemento. Ya eso obviamente va a depender del caso. Bueno, aquí te pregunta Rubén,
si has utilizado las copas estas que vienen con las cajas, o sea, las copas estas que vienen compuestas con el anillo, si has tenido alguna experiencia en enfermedad metastásica. Estas no cementadas que se utilizan con... Sí, estas que tienen metal trabecular y... O sea, que ya vienen compuestas que vienen con las aletas, tienen cérvulo o extensiones hacia isquiopúbica, pero ya vienen con la copa montada. No, realmente no tengo experiencia con eso. Yo, pues, aquí en la cirugía esta uno quiere tener modularidad y opciones. No las he utilizado, no tengo experiencia, no sé qué tan factible sea, pues, que uno tenga posibilidad de que si coloca el anillo de este lado, la copa la pueda poner diferente o no tengo experiencia realmente con el uso de estas copas. Sí, es como hacer las a la medida, ¿no? No sé qué tanta experiencia has tenido tú. Yo en metástasis ninguna porque, lógicamente, la enfermedad metastásica no da tiempo de hacerlas a la medida, en la mayoría de los casos, en casos excepcionales. La experiencia pues hemos tenido en lesiones benignas, tumor de células gigantes, aneurismático en el cetábulo, y lógicamente el comportamiento es totalmente diferente a lo que tú estás comentando, ¿sí? Okay. Son lesiones, pues, son implantes que no llevan cemento y a veces se pueden aflojar en el caso específico, como tú lo has explicado muy bien. Acá hay otra pregunta. Lesiones metastásicas periacetabulares severas, Harrington 3-4, con una buena sobrevida, ¿qué le haces? Bueno, pues hay que mirar. Si definitivamente el paciente es reconstruible y tiene buena sobrevida, pues obviamente hay que tratar de, pues ya uno tiene que mirar si el paciente necesita la cirugía antes de la quimioterapia, uno puede esperar eventualmente que ese paciente se le haga quimioterapia y esperar que se mejore la calidad ósea, pero si definitivamente hay que operarlo por calidad de vida y por todo, pues uno utiliza lo que les mostré. Clavos, chans, a mí me gustan mucho los chans porque son gruesos, porque uno los puede acomodar con el intensificador de imágenes, mirar si uno lo puede pasar retrógrado o anterógrado, cubriendo la columna posterior, cubriendo la columna anterior, utilizar también tornillos canulados, utilizar canastillas, llámese Schneider o Müller, y utilizar prótesis reconstructivas y dejarlo lo mejor posible, siempre con cemento óseo y utilizar pues, lo mejor posible. Ahora, si el paciente eventualmente no está completamente destruido, pero la parte posterior del ilíaco está buena y es una lesión única, pues uno podría definitivamente hacer una resección tipo 2, una hemipelvectomía tipo 2 y reconstruirlo con una de estas copas nuevas tipo LUMIC en cono de lado. Pero como les digo, cada paciente es diferente y estos pacientes, pues que son cirugías tan grandes y tan mórbidas, hay que tomar una decisión en conjunto, dependiendo del caso. Hay otra pregunta interesante, no sé si tú de pronto hayas tenido experiencia, el uso de material trabecular en hueso irradiado. Yo no lo he utilizado, pero hay estudios que lo soportan. El doctor Franklin Singh fue el primero hace muchos años en mostrar los resultados de esto. Yo no lo he utilizado y en hueso irradiado, y el ejemplo es el paciente con CA de cervix, por ejemplo, que no es una lesión metastásica, sino es hueso necrótico por radioterapia. El manejo es supremamente complejo y supremamente difícil. Creo que en ese caso, por ejemplo, podrían tener cabida utilizar metal trabecular, pero no tengo mucha experiencia y creo que los reportes tampoco son muy concluyentes. Hay experiencias, hay algunos seguimientos que dicen que en algunos pacientes les va bien, creo que es una opción, creo que se puede utilizar, pero pues creo que falta todavía terreno por recorrer en ese sentido. Sí, él a principios de esta década comenzó a trabajar, tenía como 24 casos, y posteriormente en el 2014-2015, no recuerdo bien, él sacó un artículo muy interesante, todo el grupo de Mayo Clinics, sobre dando respaldo al uso. Obviamente fue una serie de casos, no son estudios pues con una evidencia que uno pueda pues respaldar pues la indicación a la recomendación absoluta, pero sí está en el manejo de pacientes que ha sido irradiado, una buena opción para restituir algunos defectos que hayan podido quedar. Bueno, hay otra pregunta que hace Carlos Salgar, hace varias preguntas, habla sobre la genotipificación, si tiene alguna validez en las metástasis, si esto va a tener alguna trascendencia el hecho de que haya una mutación o no de esa metástasis cuando pues,
reaparece el paciente, o sea, una metástasis recidivante, si tiene algún tipo de importancia en la genotipificación. Yo eso lo conozco solamente como para pulmón, creo que es, no, y para mama, Sí, no, pero exactamente. no Sí, entiendo pero mucho la pregunta, si algo te la hago porque sí. no la entendí mucho. No, no, creo que sí. O sea, digamos que en en el estado actual, en este momento, hay más drogas. Pues yo siempre asisto a todas las juntas médicas de los oncólogos. Hay más drogas que diagnósticos en este momento. Y la genética está cumpliendo un rol importantísimo en el manejo de estos tumores. Sí, si bien es cierto que, por ejemplo, para el cáncer de pulmón, la mutación pues del factor de crecimiento fibroblástico, por ejemplo, que es el que se utiliza para mirar si está mutado, o para cáncer de seno, es importante también, por ejemplo, para melanoma, también se puede utilizar, a ver si se le da nivolumab, por ejemplo, a estos pacientes. Entonces, sí, cada vez están saliendo, cada vez salen más medicamentos y cada vez salen más pruebas moleculares y mutaciones que son específicas para tratamientos target. Entonces, sí es importante. Y el oncólogo muchas veces necesita uno. Mire, doctor, por favor, ese paciente tiene una enfermedad metastásica, pero requiero que me haga una biopsia de nuevo para mirar si este mutó, si era negativo y ahora es positivo o viceversa. Entonces sí es importante eso en definitiva. Pero como les digo siempre, con una muy buena comunicación con el oncólogo clínico. Aquí hay, Silvio Jiménez habla, pregunta pues, algo sobre manejo de metástasis en columna vertebral. Pues no es el tema, de pronto alguna generalidad, no sé, pero es una pregunta muy, muy simple. O sea, manejo en metástasis en columna. Sí, pues yo no hago cirugía de columna, los ortopedistas oncólogos, pues no, el manejo no hacemos columna, pero digamos que en principio hace 15 días me invitaron a un webinar también internacional, en el cual yo era el oncólogo y los demás eran solamente cirujanos de columna. Y es más o menos lo mismo. Si usted tiene una lesión única, idealmente hacer biopsia, que a veces el pecado es que pues uno entiende que en un paciente que está con una lesión neurológica hay una prioridad. Entonces, muchas veces se hace fijación sin tener un diagnóstico definitivo. Entonces, siempre hay que tener un diagnóstico de patología también. Porque si el paciente tiene un tumor de célula gigante y es inoperable, por ejemplo, se le puede dar denosumab. En ese caso. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene una lesión única en columna, en una vértebra, y el cirujano es un cirujano competente, eventualmente también podría hacerle una resección completa vertebral y el paciente dejarlo sin lesión tumoral. Ahora, si el paciente tiene una lesión metastásica poliostótica conocida, ese paciente se puede instrumentar de tal manera que se pueda descomprimir y también se le da mejor calidad de vida a este paciente. Entonces, es un tema diferente. Yo no soy experto en columna, pero digamos que a grandes rasgos ese es el manejo como se le hace a la cirugía de columna. Bueno, la última pregunta, Luis, es que si la radioterapia de última generación está produciendo más riesgos de infecciones y fragilidad ósea en estos pacientes. No, a ver, la radioterapia de última generación, que entiendo ya es la segunda vez, es interesante porque la radioterapia es mucho más localizada. ¿Qué hace esta radioterapia? Evita los efectos colaterales de los tejidos que están circunvecinos. Entonces, por ejemplo, si usted tiene que irradiar, por ejemplo, una lesión pélvica, la posibilidad de que usted comprometa la vejiga o el colon se disminuye porque la radioterapia se hace mucho más localizada, penetrante en la parte ósea y no compromete tanto las estructuras vecinas y por tanto la comorbilidad es un poco mejor. Pero el efecto en el hueso es exactamente el mismo. Si el hueso, si es una lesión que no es radiosensible, no es radiosensible. Ahora, eso lo digo acá. Ahora, si usted me dice a mí, ese paciente, vamos a hacerle protones, que en Colombia no tenemos disponibles, creo que en Latinoamérica todavía no tenemos. Es una cosa completamente diferente porque esos pacientes que eran radioresistentes con protones eventualmente pueden ser sensibles, pero es una cosa completamente diferente. Pero en principio, la utilidad es evitar la comorbilidad sobre los tejidos blandos de esos pacientes, sobre los tejidos circunvecinos de esos pacientes. Esa es la gran utilidad de la radioterapia esta que bueno, Luis Carlos, te agradezco mucho, excelente tu conferencia, como siempre, conceptos claros, contundentes. Pues es para nosotros un orgullo que hayas participado, que nos hayas colaborado con lo que antes llamamos capítulo, ahora sociedad.
y sé que contamos siempre contigo y con tu amistad y bueno, muchas gracias por este momento tan agradable y de tanto conocimiento que nos has dado.